Mil mensajes. Hoy estamos con el número 773. Y aquí encontramos algo muy interesante, muy importante, que es el control de las pasiones. Hemos hablado de pasión algunas veces en estos mil mensajes. Las pasiones para nosotros son muy interesantes, muy importantes. Inclusive marcan toda una vida o todo el espacio muy circunscrito de una vida a unos minutos, a unas horas, a unos días, a unas semanas. Y lo interesante es lograr que las pasiones sean positivas, es decir, que sean un factor de crecimiento y desarrollo del ser humano, tanto de quien la siente como individualidad o como grupo, como de la gente que está en contacto. Y esta es entonces una parte muy importante de este manejo, de este control de las pasiones, porque las pasiones descontroladas realmente pueden tener, aunque tengan un piso muy afectivo, muy de amor, muy de pasión, muy de deseo, pueden generar mucho daño. Y es por eso que muchas personas están en cárceles, están en hospitales, inclusive en cementerios, por un mal manejo de sus pasiones en un momento determinado. Y por ello hay que tener mucha cautela con lo que significan las pasiones. Esto nos sirve para hablar de la pasión. La pasión, recuerden que siempre hemos tocado y nuestra espina, nuestra columna vertebral de pensamiento está fundamentado en el concepto de actitud, que es muy interesante porque el concepto de actitud conlleva una parte interesante e importante racional que inclusive tiene dos aspectos, la parte de los valores y la parte del conocimiento, que es muy importante en el caso de las pasiones. También tiene la parte, por supuesto, afectiva o emocional, donde entran todo ese mundo de las reacciones emocionales que tenemos los seres humanos. Y está la parte del comportamiento, la parte conductual, es decir, esa parte que significa en ese hacer o no hacer, en ese hacer bien o no hacer tan bien, de ese perfeccionarse haciendo las cosas con una gran destreza o por el contrario no pararle mucho a esto, es decir, no tomarlo mucho en atención a este perfeccionamiento continuo. Y entonces cuando vemos que la actitud y vemos la pasión claramente para nosotros es la unión de la emoción con la conducta. Es decir, en una pasión, conceptualmente hablando, se diferencia del sentimiento porque la pasión es la suma de lo que se siente con lo que se hace, olvidándose un poco, y esta es una parte fundamental del control de las pasiones, por lo menos a nuestro juicio, la parte racional. Es decir, cuando una pasión realmente es pasión con toda su intensidad y con toda su potencialidad de peligro también de goce, tiene es la suma de las emociones con la suma de el comportamiento. Cuando nosotros lo confrontamos con el sentimiento, los sentimientos, que sería para nosotros algo así como la parte opuesta a las pasiones en cuanto a su configuración de actitudes, es cuando se mezcla esa emoción, pero con la razón. Y generalmente en los sentimientos no hay una conducta acorde que sea importante. Es decir, cuando la pasión, a nuestro juicio, la primitiva, la que es pasión para mucha gente, que es la suma de la emoción con la conducta, que es una pasión, se acompaña de un razonamiento muy importante, comienza el manejo de las pasiones. Para alguna gente, esto teóricamente dejaría de ser una pasión al meterle esa razón, a meterle la importancia de la razón, del razonamiento, de lo intelectual, pero algunas personas potencializan, profundizan y sobre todo vuelven permanente las pasiones en su vida a través de esto precisamente, de agregarle un buen toque de tipo racional a través de sus dos elementos o la racionalidad a través de valores, entonces encontramos esa guía, ese freno que evita cementerio, hospital y cárcel a la gente muy apasionada
y sobre todo ese daño que puede hacer a los demás y a sí mismo. ¿Por qué? Porque entran los valores y entonces la pasión se guía con un valor fundamental y a nuestro juicio eso no deja de ser pasión, sí también con el conocimiento. Y es decir, por ejemplo, alguien que sienta pasión por la comida, la gastronomía, probablemente siente una pasión en eso, en emociones y en conducta, pero si a eso le presta mucha atención el cultivo de la racionalidad en la parte específica del conocimiento y sabe que tales y tales ingredientes que lleva ese plato lo consiguen y es originario de Asia en una mezcla, en una fusión con elementos americanos y con un toque europeo, probablemente esa profundización del conocimiento va haciendo que esa pasión se vaya profundizando y que esa pasión se vaya volviendo mucho más permanente que ese goce primario. Para alguna gente, repito, esto ya deja de ser pasión y se vuelve una actitud y se vuelve por ejemplo, un hobby o se vuelve una otra cosa que no es pasión. Para nosotros, por el contrario, sí es una pasión y es una pasión fortalecida con el mundo de la racionalidad o con el mundo realmente de los valores o con el mundo del conocimiento. Entonces imagínense la pasión, esa pasión acentrada, esa pasión profunda, esa pasión que se puede volver permanente porque no pone en riesgo ni a la persona que siente la pasión, ni a las otras personas que la acompañan en la vida, y entonces hay un manejo adecuado de las pasiones. Las pasiones son realmente muy interesantes. Generalmente las pasiones son placenteras, hay gente que les gusta otras cosas y inclusive busca la intensidad en áreas de peligro, otra gente lo busca en áreas que son desagradables para la mayoría de las personas, pero esa gente va cultivando una pasión y va haciendo que esa pasión sea cada vez más importante en sus vidas y que por lo tanto puedan aportar también mucho conocimiento. ¿Cuántos de esas pasiones que se han, a nuestro juicio, fundamentado en grandes valores y fundamentado en grandes conocimientos, es decir, con la parte racional, sirven de ejemplo, sirven de modelo, sirven de punto de cambio, de evolución o por revolución a grandes elementos de cualquiera de las pasiones del ser humano? Podríamos hablar de la sexual, podríamos hablar de la pasión por cualquier placer, y dijimos un ejemplo del placer del comer, de lo culinario. Esto yo creo que es muy importante porque si las pasiones no son controladas, pueden generar situaciones de peligro. Ahora, que la gente le gusta el peligro y la pasión consista precisamente en ese riesgo aumentado, eso habría que definir entonces si las pasiones que nosotros sentimos son de alto riesgo o son de un riesgo controlado. Y si es de un riesgo controlado, a través de la pasión que la pueda profundizar, que la pueda realmente hacer mucho más permanente en nuestras vidas, es mucho mejor. Esa es nuestra opinión en este número, el 773, el manejo de las pasiones. ¿Se pueden manejar las pasiones? En nuestra opinión, sí, colocándole razonamiento a través de los valores y a través del conocimiento. Entonces transformamos esa pasión primitiva, intensa, la transformamos en algo mucho más importante en nuestras vidas y en la vida de los demás. Inclusive hay gente que hace de sus pasiones su modo de vida y a lo mejor de muy buenos ingresos por ese cultivo de las pasiones que, por supuesto, a nuestro juicio, tendrán ese toque de valor y tendrán ese toque de conocimiento. Los dejo con un hermoso cuadro, Isa de Bris, una gran pintora venezolana. Este cuadro realmente nos recuerda mucho a los Andes venezolanos, a los Andes en general. Bueno, y es una hermosa pintura de esta gran artista venezolana.
Usted puede contactarse con grandes artistas venezolanos a través de www.ventanadelarte.com. Ahí va a encontrar a una promotora, a la curadora, a ver a arquitecto, Vera Mótola, y va a encontrar realmente un gran apoyo visual y puede contactarse inclusive con muchos de los artistas que están en ventanadelarte.com. Un punto de contacto con un arte venezolano muy, pero muy interesante y que nosotros queremos que usted haga contacto. Este fue el número 773, el manejo de las pasiones. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.